hubo un par de trabajos. Yo creo que consultaron las mismas páginas, ¿no? Porque tenían casi las mismas respuestas. Todos llegaron a las mismas Pues era conclusiones, la misma pregunta. pero pues cuando se trata de crear una tabla, o sea, cada quien la crea, como cree. Para mí se me hace que googlearon diferencias del sistema nervioso y el endocrino y le salió eso. Estoy casi seguro que así, esas personitas que tienen lo mismo, fue porque googlearon así, tabla con las características del endocrino y el nervioso, porque sí llegaron a lo mismo. No creo que se hayan copiado, pero sí exactamente tenían la misma información y hasta el mismo orden, las diferencias, ¿no? Entonces ahí luego me acuerdan de decirles que pongan las referencias para que no se vuelva a presentar estos. Hubo un par de trabajos que sí vienen muy completos, los escudos, viene ahí la ortografía, está bien descrito todo, las diferencias. Me gustó mucho estar revisando esos trabajos y hubo otros que pues nada más llenaron la tablita así como se las mandé. Está bien, pero el chiste es que vayamos obteniendo la información. Entonces, ya vieron más o menos la diferencia entre ambos sistemas, ¿no? Entonces, para nosotros, hablar del control endocrino es estar hablando ya de diversas estructuras, tejidos, órganos que se van a conocer como glándulas. ¿Qué entienden ustedes como una glándula? ¿Qué es una glándula? Un órgano secretor de hormonas. Ok, perfecto. Es un órgano. Para nosotros puede ser desde un conjunto de células, tejido, o todo un órgano completo o parte de un órgano, ¿no? Este órgano va a secretar, algunos de ustedes ya me dijeron ahorita, hormonas. Aquí podemos hacer una clasificación. Podemos hablar de glándulas exócrinas, glándulas endocrinas y pues las que no son ni unas ni otras, sino ambas, las mixtas. Esto sí vamos a irlo checando desde ahorita porque sí necesitamos que haya una diferencia bien marcadita de lo que sería cada una de ellas. Glándulas son órganos, tejidos, eh, células con función glandular que lo que hacen es secretar, producir, sintetizar moléculas. Estas moléculas tienen diversas funciones. El contenido de las glándulas endocrinas, para nosotros, las que vamos a estudiar en esta unidad, lo que producen ellas son hormonas. Hormonas. Tal cual las conocen ustedes pues desde que iban en la secundaria, en la prepa, les mencionan las hormonas. Y lo que sería una glándula exócrina, lo que libera son pues, principalmente enzimas u otras moléculas. Y estas recordarán ustedes por sus clases de bioquímica que tienen funciones catabólicas, funciones diferentes a la parte endocrina, ¿no? A la parte hormonal. Entonces, para nosotros, una glándula puede ser endocrina o exócrina. Y de ahí también que tengamos glándulas exócrinas que liberan su contenido
que son jugos, son enzimas, son otro tipo de moléculas diferentes a hormonas. Y las glándulas exócrinas son aquellas que liberan hormonas. Y entonces, pues por ende ya sacan ustedes ahí la conclusión. ¿Qué va a liberar una glándula mixta? Ambas cosas. Ambas, efectivamente, tiene varios tipos de células y esos tipos de células pues le dan esa propiedad, ¿no? De producir enzimas en una parte del órgano y hormonas en otro, ¿no? Entonces, ya aquí vamos viendo esta capacidad que tenemos al hablar de glándulas. Lo que van a ayudar las glándulas en su conjunto es a formar lo que sería el sistema endocrino. Y este sistema endocrino, pues, se le da una importancia menor a lo que sería el otro gran sistema de control, pero también es muy, muy, muy importante, ya que en conjunto con el sistema nervioso nos ayudan ambos al mantenimiento de la homeostasis, ¿sí? Entonces, para mantener nosotros la homeostasis, necesitamos de estos dos grandes subsistemas, ¿no? Un sistema que produzca hormonas y un sistema que esté trabajando a través de neurotransmisores. Ambos en conjunto lo que hacen es mantener la homeostasis del sujeto. Y son complementarios, se apoyan, cada uno de ellos va a tener sus características. El sistema endocrino produciendo con ayuda de sus glándulas endocrinas, produciendo hormonas, y el sistema nervioso, pues como ya les vieron en su tarea, lo que serían los neurotransmisores, una comunicación eléctrica y en algunos casos, pues también química, ¿no? Entonces, en conjunto, lo que nos van a ayudar es a mantener las funciones homeostáticas de los seres vivos. Ahorita vamos ya a afinar lo que sería la parte de diferencias entre cada uno de ellos. Vámonos entonces con lo que sería para nosotros una hormona. ¿Qué es lo que han escuchado ustedes de las hormonas? La vieja confiable, ¿qué es? Es una sustancia química que Exacto. se regula entre célula y célula que envía información. Perfecto. Sí, sí, sí. Ya desde ahí, desde la vieja confiable. Es una sustancia química, es una molécula, son pequeños péptidos, son grandes moléculas, son complejos, o sea, dependiendo del órgano que estemos hablando, es una sustancia química. Que ayuda o que participa en la regulación de diversos procesos. Vamos a ver ahorita qué procesos serían los que están involucrados. Regulación de funciones. Y estas moléculas, lo importante es que van a ser liberadas al torrente sanguíneo. También puede haber sus excepciones donde están liberadas al líquido extracelular o al líquido intersticial. En algunos tipos de comunicación tenemos que es liberada de la célula que la produce, la célula glandular, hacia el torrente sanguíneo. Y esta hormona viaja a través de la sangre. Es una de las características, que va a viajar por un líquido. Sale de la glándula y llega hasta lo que sería su célula diana. Célula diana, una célula blanco, célula receptora, como la encuentran en los libros, ¿no? Y sobre ella va a provocar ciertos cambios, ¿no? En esta célula, dependiendo de la que estemos hablando, para que ella cumpla o dé una respuesta. Va.
Entonces aquí vamos a tener al final pues una respuesta por parte de esta célula diana, por parte de esta célula la blanco, ¿no? Entonces, las glándulas son tejidos, órganos que producen sustancias químicas que las liberan hacia el torrente sanguíneo por el cual van a viajar hasta llegar a un órgano diana, un órgano blanco, y de ahí se va a producir una respuesta biológica. Y ya nada más para hablarles un poquito más de las otras glándulas, pues las exócrinas liberan su contenido directamente a lo que sería otras cavidades, otros conductos. Pueden liberarlas, no sé, en la boca, en los intestinos, a nivel del estómago, pueden estarlas liberando en otras estructuras, pero no al torrente sanguíneo, ¿sí? Esa sería otra diferencia entre lo que es las glándulas endócrinas y las glándulas exócrinas. ¿Va? ¿Dudas de esto? ¿No? ¿Todo perfecto? Sí, gracias. Muy bien. No, profe. Muy bien. Entonces ya. De todas maneras, si algo no me entienden, si algo les va quedando con dudas o voy muy lento, voy muy rápido, pues ustedes me dicen y lo podemos, Bueno, ¿le puede regresar tantito, por favor? Sí, de todas maneras yo espero que cuando acabemos estas clases les voy subiendo todos mis rayones, Gracias. todo lo que hagamos y también lo tengan ahí en el Classroom, ¿no? Para que ustedes, si necesitan completarlo en algún otro momento, lo utilicen o pues hagan uso de él. Ahí está. Entonces vamos a ir hablando de estos dos sistemas, ya nada más para concluir con sus, lo que sería sus tareas. Vamos a enfocarnos entonces en el sistema endocrino, ¿no? Ustedes marcaron diferentes características, funciones, algunos elementos que sí hay que diferenciar entre ellos. Pues el principal es la duración, ¿no? Esta es una duración larga, prolongada. Estamos hablando de que en algunos procesos la hormona libera y tiene una acción entre unos días, semanas o incluso meses. La acción del sistema nervioso, pues es breve. No sé si ustedes recuerdan el potencial de acción que vieron el semestre anterior. Estamos hablando de que es corta, ¿no? Estamos hablando de milisegundos incluso en la transmisión del potencial y que se obtenga una respuesta de un arco reflejo que nos llevaría a la otra diferencia, ¿no? Aquí se establecen reflejos endócrinos, y aquí en el otro lado tenemos reflejos nerviosos. Pues sonaría muy, muy simple, ¿no? El arco reflejo es el que habíamos hablado aquí en control endocrino, y en el otro caso estamos hablando de reflejos nerviosos. En el caso del endocrino, no. Aquí en el caso del endocrino, pues estamos hablando de reflejos endocrinos, pero aquí la diferencia, si en el nervioso teníamos reflejos nerviosos, en algunos hasta les hablaban de los viscerales, por ejemplo. Aquí en endocrino vamos a tener de dos tipos, tipo 1 y tipo 2, ¿no? Para que vayan contemplándolos y ahorita vamos a describir perfectamente lo que serían ambos tipos de reflejo, el 1 y el 2.
Eso es otra de las características, ¿no? Ya hablábamos de los mensajeros, ustedes me dijeron que el endocrino funciona con hormonas, muy bien, perfecto. Y que en el sistema nervioso pues eran neurotransmisores. Yo les decía aquí que puede haber hormonas y también neurohormonas. A algunos les marqué esa aclaración, que podría existir también algo parecido a una neurohormona. Entonces, estamos hablando de que es un neurotransmisor, o en algunos otros sitios se conoce como un neurotransmisor, una molécula liberada por una neurona. La diferencia en el endocrino, ¿cuál creen que sea? El neurotransmisor, ¿hacia dónde se libera? La neurona lo saca de ella, lo exocita, ¿y a dónde se va? A su receptor. Ajá. Y ese receptor, bueno, está directamente en la membrana de la neurona postsináptica, porque en el caso de las hormonas y neurohormonas también viajan a un receptor, ¿eh? La diferencia está en que esta neurona, ¿a dónde liberará su producto? Para ser llamada neurohormona, ¿a dónde creen que lo libere? Lo liberará al espacio intersináptico, se llamaría igual, ¿no? Neurotransmisor. Directamente a la otra neurona. Pero eso lo haría verse como un neurotransmisor, ¿no? Pero para llamarse neurohormona, ¿a dónde creen que se fuera? ¿A unas glándulas? ¿A otra glándula? Bueno, ¿cuál era el requisito de que fuera una hormona? A su GPCR. Sí, pero antes de llegar al GPCR, ¿cómo viajaría? A través del torrente sanguíneo. Al torrente sanguíneo. Es que es eso. O sea, para hacer una hormona tiene que viajar por la sangre. Perfecto, Fernanda. Para hacer una hormona debe de viajar por sangre, ¿no? Entonces, si esta neurona, tejido lo libera directamente a un espacio sináptico, pues sería neurotransmisor. Pero si ya lo libera por sangre y esta molécula viaja por sangre, pues se convierte entonces en una neurohormona. Entonces estamos hablando de que también hay tejido endocrino que libera hormonas, que libera moléculas al torrente sanguíneo, y estas van a tener las mismas características que una hormona normal. Vamos a ver ejemplos específicos al ratito. La velocidad de respuesta, ustedes lo tomaron también como una diferencia. La velocidad es rapidísima en el caso del nervioso. Y en el caso de aquí del endocrino, pues va a ser lento. En el nervioso, estamos hablando igual de milisegundos, ¿eh? El arco reflejo era rapidísimo. Ustedes se están quemando y quitan el dedo en milisegundos, ni siquiera se pueden a pensar, creo que me estoy quemando el dedo, debo de retirar el dedo de la flama, ¿no? O sea, se queman y luego lo quitan. Ese es el chiste, que sea un reflejo nervioso. Y en el caso del endocrino, tenemos que esperar a que se esté llevando pues esa integración de la información, que la célula muchas veces produzca la hormona, libere la hormona viaje por sangre, llegue hasta su órgano diana, de órgano tejido, y que en él produzca una respuesta. Se une a un receptor, y estos receptores, a diferencia del nervioso, no son canales iónicos, no son canales que dan una respuesta inmediata, sino que llevan a otras funciones, la activación de enzimas, la síntesis de enzimas, la división celular, la proliferación celular, la maduración, y todo esto lleva pues días, de mínimo lleva horas, y de ahí se va hasta días, ¿no? Entonces, por eso sería muy, muy lenta la acción del sistema endocrino comparado con el nervioso. Estos son para mencionarles tan solo algunos ejemplos entre estos dos sistemas, ¿no?
ya les compartí lo que sería el archivo de una presentación para que pudieran irse apoyando en sus investigaciones. En la primera imagen pues se hace referencia a la hormona del crecimiento. Ya cuando veamos esta hormona del crecimiento van a comprender un poco más acerca de la confusión que tienen el ratón Miguelito con respecto a Mickey Mouse, ¿no? Pues ya ustedes están súper familiarizados con la tecnología, los mensajes, las señales. Ya sabían ustedes en fisio celular, les comentaron que podemos tener comunicación entre las células de manera externa, de manera interna. Aquí nosotros podemos hablar de que hay un contacto directo de célula con célula. Ya hablarán específicamente en sistema endocrino de este tipo de comunicación, les van a hablar de las células presentadoras de antígeno, les van a hablar de cuando una célula se une con otra mediante receptores específicos. También puede haber contacto citoplasmático. Recordarán por ahí en sus clases de músculo cuando hablaban de que había células marcapaso y células contráctiles. Las células marcapaso mandaban la información a las células contráctiles. Cualquier cambio o modificación sobre estas células marcapaso lo que hacía es provocar también una respuesta en las células contráctiles por medio del contacto citoplasmático. Les comentaron también en celular acerca de las uniones comunicantes, las gap junctions, ring junctions, los desmosomas, ¿no? Esas moléculas que nos ayudan a mantener contacto directo y a través del citoplasma con las células. Y pues ya habíamos hablado aquí un poquito acerca de las señales químicas, hablamos de lo que serían los neurotransmisores, la parte de las diferencias del nervioso y el nervioso y endocrino, ¿no? Esto de hormona era lo que yo ya les comentaba, que era una sustancia que podía ser proteína, podía ser un péptido, unas moléculas derivadas de colesterol, que se libera al torrente sanguíneo, viaja por torrente sanguíneo, es transportada por torrente sanguíneo y viaja hasta la sangre, ¿no? Y aquí en la sangre pues ya es donde llega a su órgano blanco, órgano diana, y también ahí va a producir una respuesta en la célula. Algo con lo que me topé cuando revisé sus tareas era que me hablaban de la especificidad. Ustedes decían que el sistema nervioso es altamente específico y que el sistema endocrino no lo era tanto. ¿Qué tanto creen que haya de cierto en eso? ¿Sí será uno más específico que el otro? ¿A cuál le ponemos 5 cruces? ¿A cuál le ponemos 4 estrellitas? ¿De qué depende la especificidad? Yo libero una molécula. Esa molécula pues llega al medio acuoso. Y entonces esa molécula, ¿de qué depende que llegue a un órgano diana, que llegue a otra neurona? ¿De qué depende que cumpla una función o que detone una respuesta en otra molécula? ¿De su composición? De la molécula, sí. Y de la otra célula, como dice Rafa, del receptor, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la molécula sería su naturaleza química. Lo que creo que me dicen como composición es una naturaleza y esta estructura tridimensional debe de encajar con un receptor específico. Que muchos tejidos pueden tener receptores para una sola hormona.
¿sí? Pero esa hormona es específica para el receptor. O sea, no crean que le da a todos los tejidos por darle, no. Se une y va a provocar una respuesta en muchos tejidos, pero es gracias a que este tejido tiene el receptor, ¿no? Quizás luego la confusión está en que nervioso, una neurona libera su neurotransmisor y llega a la otra neurona que tiene su receptor y parecería que viaja de un lado a otro, ¿no? Inmediatamente, no sé, sale de una, llega a otra como si la chocaran y ahí está, se ve directamente específico. Pero en el caso de la glándula, ustedes dicen, ay, no, pues es como dejar un barquito de papel en el río y que vaya viajando, quién sabe a qué mar va a llegar, a qué océano se pierda, pero no, únicamente va a llegar al sitio en el cual haya un receptor, ¿no? Entonces, hay una de esas pequeñas confusiones es que el sistema endocrino no es específico, no, también es altamente específico. Y si no fuera específico, imagínense, pues todos los cambios que tendríamos, todas las respuestas que presentaríamos con una simple hormona, ¿no? Entonces, aquí un par de conceptos, un par de ideas que una glándula puede liberar varias hormonas, ¿no? Una glándula, ahí está. Pero también una hormona puede ser liberada por distintas glándulas, ¿va? Un tejido diana puede responder a varias hormonas. Esas son varias ideas con las que vamos a tener que irnos acostumbrando. Nada fuera de lo común. Una glándula puede liberar varias hormonas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del páncreas, que todo el mundo conoce o ha oído hablar del páncreas. El páncreas libera insulina y glucagón, ¿no? Que son las más comunes. Ya después vamos a ver cómo libera otras moléculas. Tiene varios tipos de células y cada una de ellas liberan hormonas distintas. Las hormonas pueden liberar, una hormona puede ser liberada por distintas glándulas. Eso también es muy cierto. Tenemos una misma molécula, pues no sé, ya estábamos familiarizados anteriormente con la adrenalina, la epinefrina que ya les platicaban, entonces puede ser liberada desde la glándula suprarrenal. También podemos tener liberación a nivel del encéfalo. Vamos a tener este caso con algunas otras sexuales y algunos otros ejemplos que vamos a ir viendo. Un tejido diana puede responder a varias hormonas. El mismo tejido, por ejemplo, el tejido adiposo tiene receptores para moléculas como la insulina, también tiene para otros mediadores químicos y estos al final nos va a dar una respuesta. Esas son unas cuantas ideas con las que vamos a ir familiarizándonos para comprender más a lo que sería el sistema endocrino, ¿no? Algo que debemos de recordar son los tipos de comunicación que existen, ¿sí? Aquí les tengo un resumen de los que creo que ya conocieron en su momento. Déjenles hago más chiquita la imagen para que quepa todo. Santo cielo, bajaste más pequeña. Más. Ahí estás. Va. El primer tipo de comunicación, ¿no? Aquí dice por gap junctions. ¿Se acuerdan dónde estaban las gap junctions?
¿Y para qué servían? Las neuronas, ¿no? Sí, hay en las Con neuronas. los estímulos eléctricos, con los Exacto, conexones, creo. exacto. Eran conexones formados de la proteína conexina, creo que eran 8 conexones los que forman un túnel, y así es. 6, Ándele, ahí está. 6 conexones para formar, bueno, 6 unidades para formar este túnel, este poro, y entonces que pueda liberarse, que pueda pasar de una molécula, de una célula a otra. Rayos. Entonces, lo que le pasa a la molécula A, aquí a la célula A, las moléculas que le llegan a la célula A, van a atravesar por esos uniones comunicantes hacia la molécula B. Era lo que yo les comentaba también en el caso del corazón, las células excitables que modifican su pues la permeabilidad a los iones. Puede ser que los iones que le entran a la célula autoexcitable viajen hacia las células contráctiles, y esto también modifique la parte eléctrica y se provoque la contracción. Aquí tenemos otros tipos de uniones, las que yo les decía que van a ver después en inmuno, de célula a célula. Aquí tenemos en la parte inferior lo que serían, y ahora sí, un tipo de comunicación paracrina. Si observan, una célula está de manera adyacente a la otra célula. La célula A le manda una molécula a la célula B, y esa molécula B lo que hace es dar una respuesta. Pero la característica es que ambas células pues están cerquitas, ¿no? Están juntas una de la otra, y la molécula se libera al espacio que está entre ellas. El otro tipo de comunicación es el que tenemos aquí. Es una secreción neuroendocrina, era lo que yo les platicaba. Tengo una neurona. Esta neurona está recibiendo información, está integrando información de diversas estructuras encefálicas, y al final de cuentas ella la integra y va a dar una respuesta. Genera el potencial de acción en el cono axónico, viaja, ya saben ustedes, con las características del potencial de acción, y llega hacia el botón sináptico por exocitosis, libera una molécula que antes conocíamos como neurotransmisor puro, ¿no? Era un simple neurotransmisor, y ya aquí lo que hacía entonces es convertirse en una neurohormona, porque va a viajar a través de un líquido intersticial, a través de sangre, a través de un espacio diferente al espacio sináptico, y ya va a llegar a unirse a sus receptores, a lo que sería una célula, un tejido que tiene receptores específicos, y me va a dar una respuesta, ¿no? Anteriormente habíamos visto que era comunicación neurona a neurona a través de una sinapsis, pero en este caso es una neurona que libera su secreción, su neurohormona al espacio intersticial, y llega hacia un tejido diana, ¿no? Que no siempre va a ser una neurona, va a ser otro tejido muy distinto. Ya aquí está ahora sí propiamente lo que sería para nosotros la comunicación endocrina. Yo tengo entonces una célula que está liberando una molécula que es una hormona, viaja por torrente sanguíneo, y de ahí sale y llega a una célula blanco, a una célula diana, y esta es la que lleva a cabo una respuesta, ¿no? Una función biológica. Esos serían los principales tipos de comunicación. Aparte, ustedes vieron la yuxtaclina, también vieron otras más específicas, pero las que nos interesan aquí en control endocrino son esas, ¿va? ¿Dudas?
No, ninguna. Todo bien, perfecto. Es que a veces... Ah, perfecto. Bien, no, sí, es que a veces digo, pobrecitos, quizás son incomprendidos porque uno les pregunta dudas y ustedes, no, ninguna, no, todo perfecto, no, todo claro, pero se les olvida prender el micrófono y por eso no llega la respuesta y uno dice, ay, estos chamacos apáticos, ay, estos ni me están haciendo caso, pero no, es por el que está muteado, ¿no? Pero bueno, miren, desde 1905 se comenzó a hablar de las hormonas, se habló ya de manera científica, se concretó el concepto de una hormona y se empezó a estudiar. Estamos hablando que ya, ¿cuántos años tienen? 1905, 15, 100 años, 110 años, 116 años, ¿no? Más o menos. No, sí, ya están bastantito grandes las hormonas. Y nosotros quejándonos por un año de encierro, ¿no? Pero bueno, aquí está, de manera general, también ustedes mencionaban en su trabajo lo que eran las funciones de las hormonas. Hablaban que el sistema endocrino lo que hacía era arcos reflejos, algunos dijeron que nos mantenía comunicados con el ambiente, sí, también, y lleva incluso esta información directamente al sistema endocrino para que también establezca algún mecanismo compensatorio, ¿no? Y ya la parte de hormonas, podemos clasificar de manera general las respuestas. Estas respuestas pueden ser desde aquellas que hablan de la regulación del crecimiento. Ah, qué feo, ¿por qué se pone un rayón? Vamos a poner un cuadrito. Aquí está. Una regulación del crecimiento. También podemos hablar de que hay procesos reproductivos involucrados con la función hormonal. Podemos hablar de que tiene que ver con el desarrollo y el favorito de ustedes, el que todo el mundo mencionó, el metabolismo. Bueno, qué bueno que le dan un papel importante a las hormonas en el metabolismo. A su edad, el metabolismo casi no es tan importante. Preocúpese ya cuando lleguen por ahí de los 30 o más años de edad. Ahora sí, su peor enemigo va a ser el metabolismo. Mientras no. Regulación del crecimiento. Cuando nosotros hablamos de crecimiento a nivel de los tejidos, nos estamos haciendo referencia a no nada más en cuanto a tamaño, ¿sí? Aquí estamos hablando de otros aspectos como, no sé, diferenciación celular, división celular, división celular, diferenciación, división, maduración de las células, que haya síntesis de proteínas, síntesis de otras moléculas. Y esto obviamente ya con esta regulación de crecimiento, que se haga más o que se haga menos, también está involucrado o estaría involucrado con lo que serían la parte del desarrollo, ¿no? Entonces les voy a poner aquí una rayita que va desde, ya la encontré, aquí está, y que también está involucrando lo que sería el desarrollo. El desarrollo desde que somos un par de células, un óvulo y un espermatozoide, que después van a comenzar a reproducirse y diferenciarse. Y luego estas mismas células van a comenzar a desarrollar otra especie de tejidos, dependiendo de su código genético. Vamos a tener que cada célula se va a una estirpe diferente, a una línea celular distinta. Y todo esto también está controlado, ¿no? Por lo que serían las hormonas. La parte del metabolismo, el metabolismo, sí, tiene que ver muchísimo de los lípidos, de los carbohidratos, de regulación de muchas moléculas, ¿no? Por ejemplo, el calcio,
concentraciones de iónicas como sodio, también del potasio, eh, que se aumente el metabolismo, que se disminuya el metabolismo. Todo esto tiene que ver también pues, con la tasa metabólica de la persona y en gran parte lo vamos a revisar también cuando veamos ya balance energético. Sí. Tan, tan. Va. Y el último, pues procesos reproductores, ¿no? Hablamos de que hay ciclos involucrados con la reproducción. En nosotros ya habían platicado en nervioso que no se observa tanto, ¿no? Pero en época de apareamiento, o sea, los animales tienen ciclos bien definidos, es primavera, es época de reproducción y se reproducen para dejar descendencia. En el caso del ser humano, pues sí participan, son los que dan características como la libido, que la receptividad, que pueda haber, no sé, fecundación, pero gran parte de la decisión de que haya o no haya un acto reproductivo ya no depende tanto de la hormona, ¿no? A menos de que vayan en la secundaria o inicio de la prepa, pues ahí sí echan la culpa a las hormonas, mientras no. Ahí está, de manera general lo que serían las funciones de las hormonas. Vamos a ir revisando gran parte de esto, ¿no? A lo largo del curso. Y ejemplos de las hormonas, de las principales hormonas que están relacionadas con las funciones que acabamos de ver. Hablábamos de la parte reproductiva, de los testículos, ovarios, liberan estrógenos, testosterona. También tenemos a nivel de crecimiento y desarrollo, pues de los huesos, músculos, el tejido, todos los tejidos blandos también crecen. También tenemos cierta crecimiento en volumen a lo largo y a lo ancho. Mantenimiento de la homeostasis, pH, temperatura, regulación de la glucosa en sangre, regulación del calcio en sangre, mantenimiento de la osmolaridad sanguínea, participarán en el proceso de la regulación de la presión arterial, también eso lo vamos a estar checando despuesito. Y en procesos de metabolismo, ¿no? Que ya habíamos comentado, ¿no? Tejido adiposo y la parte de las mitocondrias. Bueno, muy bien. Va que va. Oiga, profe, Sí. ¿cómo puede poner esas figuritas en el PDF? Ah, es que estoy trabajando en el Zoom. Ah, ya. Sí, entonces yo en el Zoom viene algo que se dice anotaciones y cada que uno abre esa parte de anotaciones, aquí no me va a dejar verlo, pero a ver, déjenme, aquí les volteo la cámara. A ver, no, pero ahí no me van a... les iba a mostrar el reto. Eso. Ahí lo observan, miren. Si alcanzan a ver voy a quitar el celular de aquí. Si alcanzan a ver mis opciones, ¿no? Entonces ahí en las opciones, aquí aparece editar. Dice anotar. Y en esta anotar aparece señalar, seleccionar, texto, bolitas, palitos, y ahí me deja poner corazoncitos, flechitas, estrellitas, señalador, borrar, todo eso. Pero esto es directamente en el Zoom. Ya cuando les toque a ustedes exponer, ya les pasaré los controles y ustedes se pondrán a rayar toda la pared como quieran, toda la pantalla ahí. Pero también se puede hacer directamente en
en PowerPoint, cuando exponen en PowerPoint puede hacer todos esos rayones y eso. Pero aquí lo hago directamente en el Zoom, todo eso se controla en el Zoom. A mí me preguntan de las herramientas tecnológicas y se me olvida la fisiología, pero bueno, ya regresamos. ¿Dudas de la clasificación? Hicieron una tareita, jugaron un rato con la clasificación de las hormonas. Sí se dieron cuenta que hay más hormonas de las que pues les habían contado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Sí. Estuvo divertido hacer esa clasificación, nada más que luego no tenemos toda la información. ¿Cuál es la diferencia entre las glándulas clásicas y las no clásicas? Estos que sacaron puro 10 en la actividad. Sí. Híjole, nada más mintieron, se copiaron. A ver, ¿cómo le hicieron entonces? ¿Qué preguntó, profe? ¿Cómo se clasificaban? O sea, ¿por qué hay glándulas clásicas y no clásicas? ¿O cuál es la diferencia entre las clásicas y las no clásicas? Yo la verdad no había visto eso, pero cuando hice la actividad me guié por el sentido común y dije, Ajá. pues las clásicas deben ser las que todo el mundo conoce y las no clásicas, pues las que nadie sabe. Exacto, y eso es, o sea, finalmente ese es el sentido de que sean clásicas, típicas, comunes o normales. Pues es que todas tienen una relación con el torrente sanguíneo, todas tienen con los vasos sanguíneos. La diferencia efectivamente está en eso, ¿no? En que algunas de estas sí se les conoce, o sea, hasta en el nombre llevan glándulas. Perfecto, eso es el sentido común. Yo hubiera googleado, hubiera buscado glándula clásica, ¿no? Entonces, todas las clásicas tienen en el nombre glándula, la glándula de ovarios, la glándula tiroides, la glándula pancreática, la glándula gonadal, ¿no? Glándulas suprarrenales, todas esas son glándulas. Y las otras, pues tú le preguntas a alguien, oye, ¿sabías que el corazón es una glándula? No sabía que el corazón era una glándula, es más, ni siquiera tenía corazón desde que me lo destruyó mi ex. Mátame ese recuerdo con tu termómetro. Todas estas no son clásicas, son atípicas o no son comunes porque tienen otra función, ¿no? Tú conoces al hígado por ayudar a detoxificar, el estómago por la digestión, al duodeno por la digestión, pero no sabes que son glándulas porque tienen otra función, pero sí liberan, sí producen moléculas que son liberadas al torrente sanguíneo y estas moléculas pueden viajar y tener un órgano diana, ¿no? Un órgano blanco. Esa era la lógica. Espero que todos hayan sacado 10. 10, 10, 10, 10. Y la otra actividad que estaba relacionada con esta, que se acababa en 2 patadas, era la de las hormonas. Eso ya tenía un poquito más como de lógica. Las facilotas eran las que están relacionadas con el nombre, ¿no? Uno dice, pues la tiroides, tiroideas, ¿no? Ovarios, pues todo el mundo sabe que es estrógenos. Testículos, testosterona. Pero ya conforme se empiezan a ver poco clásicas o atípicas, dices, no, pues tiene que ver duodeno con la colecistocinina, el riñón tiene que ver con la renina, el estómago tendría que ver con secretina, péptido natriurético auricular, me suena corazón, tejido adiposo, suprarrenal con cortisol. Les había puesto insulina, pero quise hacerles más difícil la vida, ¿no? Y de esta forma pues ya van dándose cuenta de qué hormonas existen y quiénes son las que lo producen. Bueno, entonces eso es, qué bueno que ya no les quedó un poquito más claro lo que eran las glándulas clásicas y no clásicas, y aquí vienen otros ejemplos.
Sí, estaba más complicado porque ni siquiera sabían qué glándula era o qué era una glándula y tampoco sabían el nombre de las hormonas, ¿no? Y ya, pero vamos a ir viendo. Ah, con el estómago, pues sí, tiene muy, además que tiene más, ¿eh? Si tú pones ahí glándulas que libera el estómago, porque además es una glándula mixta, esa te libera enzimas y también te libera hormonas. Aquí vamos a ver en esta parte, les mencionaré las hormonas, pero ya que lleguemos a metabolismo, ahí van a ver todo lo que se libera a nivel de las fosas gástricas y en cada una de las células, ¿no? Pero bueno, ya vimos que se clasifican en dos dependiendo y qué producen. También estaba el otro jueguito de ubicar exactamente las glándulas que existen a nivel de todo el cuerpo. Esto era para que recordaran más o menos de anatomía, qué estructuras hay. Aquí las únicas que no les pude poner porque va a ser más complicado que las vieran son las del cerebro, ¿no? Miren, la glándula pineal, el hipotálamo y la glándula pituitaria. Vamos a revisar, darles una checadita aquí. Es adenohipófisis o glándula pituitaria, el hipotálamo, ya ven que el hipotálamo, se dice hipotálamo, hipotálamo, tiene funciones nerviosas y funciones endócrinas. Es una ventana, o sea, es una puente de comunicación entre lo nervioso y lo endocrino, pero también es una ventana hacia la parte externa. Así como cuando los de Intensamente o los muñequitos en la nave espacial están viendo lo que pasa en el exterior, así me imagino las neuronas del hipotálamo, porque están captando todos los estímulos y se saben si se ponen tristes o alegres o cómo hay que reaccionar. La glándula pineal, esta es la que vimos en sueño, que ayuda a la parte del control de los ciclos. Aquí están las famosas glándulas tiroides. Tiene que ver con funciones metabólicas, tiene que ver con el balance de el crecimiento. Sobre la tiroides, que es este moñito, tenemos las paratiroides, que son estas 4. En la mayoría de personas tenemos 4. Y de aquí en adelante les voy a hablar de las mayorías, ¿no? Porque les puedo decir una glándula tiroides en forma de moño, pero hay personas que no tienen los 2 lóbulos, hay personas que solamente tienen la mitad de glándula. Les puedo decir 4 glándulas paratiroideas, pero hay personas que no tienen la glándula, una de las glándulas paratiroideas. De mínimo deben de tener una, si no llegan a tener las 4, aunque sea una. Que no tenga glándulas paratiroideas es incompatible con la vida, ¿no? Aquí el timo, que ya se saben ustedes la historia del timo por el sistema inmune, ahí les hablan del timo, de la bursa de Fabrizio, el corazoncito, el hígado es otra glándula muy importante. Abajo del hígado tenemos la glándula suprarrenal, tenemos el estómago que también tiene función endocrina. Aquí tenemos lo que sería el riñón y arriba del riñón la suprarrenal, tejido adiposo con función endocrina, intestino con función endocrina. No se los puse, pero también la piel tiene tejido, es un tejido endocrino, en el ovario. En el caso de que estuviera embarazada, la placenta también toma un papel endocrino, ¿no? Y por último, los testículos. Ya todas estas las iremos viendo poco a poquito conforme vayamos avanzando a lo largo de nuestro curso. Algo de lo que también tenemos que hablar es de cómo se clasifican, ¿no? Eso a lo que se referían hace ratito con respecto a la composición de la hormona. Miren, la lógica está así. Dependiendo de la naturaleza química de la hormona, esta naturaleza química nos va a hablar, nos va a predecir de ciertas características, ciertas cualidades que tienen cada una de las hormonas. ¿Sí? Tenemos entonces una naturaleza química. Y son las moléculas, las macromoléculas básicas que ustedes ya conocen, ¿no? Proteínas, lípidos, aminoácidos.
Vamos a ponerla así. Centrar. Naturaleza química. ¿De qué nos va a hablar la naturaleza química? Porque sería una buena estrategia para que se las aprendieran. Nos va a hablar de la solubilidad de la molécula. Ustedes saben que hay moléculas liposolubles, hay moléculas hidrosolubles. Y eso es muy valioso para nosotros. ¿A qué nivel o en dónde estaría hidrosoluble? ¿A qué nivel estarían los receptores de una molécula liposoluble? ¿A qué nivel estarían el de la molécula hidrosoluble? A ver, en el caso de las hidrosolubles, ¿dónde se imaginan que está el receptor? En la membrana. En la membrana externa, en la membrana celular, en la membrana plasmática, porque el mensajero no puede atravesarla. Entonces ya, si se aprenden todas las hormonas, en vez de aprenderse cada hormona con su mecanismo de acción, su receptor, vamos agrupándolas, pues cualquier hormona que yo les diga que es hidrosoluble, pues va a tener su receptor a ese nivel, ¿no? Y para nosotros, pues son los péptidos, proteínas, algunas otras algunas excepciones que vamos a ver, pero de mínimo aquí, sepan que son los péptidos y las proteínas, ¿no? Y ya yo les puedo hablar, no sé, la hormona de crecimiento es una gran proteína, la insulina también es una proteína, el glucagón es una proteína, y ya se van imaginando ustedes, pues el receptor está en la parte externa. Y las liposolubles, pues esas, ¿dónde creen que encontremos el receptor? Si es una liposoluble, ¿en dónde estará su receptor? En el citoplasma. Ajá, ya adentro de la célula. Puede haber algún receptor en el citoplasma o pueden tenerlo incluso ya directamente al interior del núcleo, ¿no? En algún elemento de respuesta a hormonas que se encuentra presente en el material genético de la célula. Entonces, por eso vámonos aprendiendo esa clasificación y se nos va a hacer bien fácil saber cómo funcionan todas estas hormonas y los mecanismos de acción, ¿no? Esa sería de acuerdo a la naturaleza química. Nos puede hablar de la solubilidad y también las podemos clasificar entonces en hormonas peptídicas, hormonas proteicas, peptídicas o también derivadas de derivadas o de aminoácidos. Ustedes ya conocen varios ejemplos de esas aminoácidos proteicas. Y las que son sintetizadas a partir de colesterol, ¿no? Esa también puede ser. Es una clasificación con base en la naturaleza química que nos va a hablar de lo que sería la solubilidad. ¿Qué otra clasificación hay? ¿De qué otra forma la podríamos? Pues yo creo que con esas, ¿no? Ahorita a ver si me acuerdo de alguna otra clasificación. Bueno, aquí está péptidos, proteínas y la tirosina, que es un aminoácido derivadas de la tirosina. Aquí, por ejemplo, en las que hablan de las esteroideas, son las derivadas del colesterol, lo que yo les platicaba hace ratito. Aquí podemos hablar de las sexuales, que son, pues, de mínimo, estrógenos,
estrógenos y testosterona. También hay algunas otras de la glándula suprarrenal. Las suprarrenales. Ese sería un par de ejemplos. Péptidos, proteína, péptidos, proteína, la hormona de crecimiento, FSH, LH. Bueno, esta es otra cosa que les voy a ir hablando de de las hormonas, pero les voy a mencionar la abreviatura, ¿no? Y ya después, pues vamos a tratar de relacionar las letras con el nombre de la hormona completo. Derivados de tirosina, tiroideas, hay de otros aminoácidos, la adrenalina, T3, T4. Pero cada que vayamos avanzando con respecto a las glándulas, vamos a ver la naturaleza química, vamos a hablar un poquito de cómo se lleva a cabo el mecanismo de acción en ellas. Va. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo perfecto. Sí. Todo bien, profe. Profe, ¿le podrías regresar tantitito, por favor? Híjole, sí, pero no. Ahí está bien. Sí, lo que pasa es que como voy escribiendo sobre la pantalla del Zoom, me puedo regresar a la diapositiva o al PDF, pero se borra. Entonces sí, me avisan cuando estén copiando antes de que haga algo como borrar, porque aquí no hay control Z, déjeme ver. Control Z, no hay control Z. Gracias, profe. Y de nada. No, miren, sí encontré el control Z. Dice undo. Sí, ahí está. Pero entonces lo que yo puedo hacer aquí. Miren, bueno, ustedes no lo ven porque yo cambié de pantalla. Pero lo que puedo hacer cuando estemos en esto es dar un capturazo de pantalla para que así ustedes tengan el apunte completo, incluyendo lo que escribí en el PDF. Y cuando necesitemos hacer información, me recuerdan, pues ya doy captura de pantalla y ustedes ya cuando les suba esta presentación, pues ahí viene, ¿no? La información, para que no se les cansen los deditos, que puedan estar con su cucharita tomando su sopita mientras yo trabajo. ¿Cómo lo supo, profe? No sé por qué, pero cuando abren el micrófono escucho las tostadas del pozolito con su lechuga y carnita de puerco, o el chicharrón en su taco placero. Pero estamos comiendo aquí al lado de la compu, profe. Sí, no, pues sí, ya me imagino. A veces siento que estoy hasta comiendo con la familia porque abren el micrófono y están ahí toda la familia en la mesa viendo el fútbol, divirtiéndose, pero pues no hay en otro lado a dónde irse, ¿no? Hay que trabajar en O más familia. bien luego no queremos estar ahí, pero se vienen. Sí, y les da curiosidad y sí, así de repente yo estoy dando clase y cuando me doy cuenta ya todos están viendo en la pantalla y los están escuchando y todo, pero pues es parte de la curiosidad. Eso pasa en todas las familias. Sí, así es mi mamá también. Les encanta y más cuando los temas son interesantes. Yo por eso luego procuro no regañarlos o decirles, no hicieron la tarea, no entregaron esto, no falta porque luego los regañan. ¿Y cómo que no entregaste la tarea? Para eso estoy pagando el internet. Ahí está. Profe, mejor no diga. Mejor así. Bueno, ahí van a encontrar ustedes, no lo copien, está en la presentación que ya tienen.
Nada más es para hablarles un poquito acerca de la tabla. Vienen las propiedades esta es otra clasificación. Aquí las clasifican como péptidos. Aquí está catecolaminas o indolaminas, hormonas tiroideas, aquí directamente derivadas de la tirosina y las esteroideas, ¿no? Hablan acerca de la solubilidad, la estructura, síntesis, el almacenamiento, secreción, cómo se da su transporte en sangre, dónde se encuentra el receptor, el mecanismo de acción, el tipo de hormona. Esto es más o menos algo con lo que deben de familiarizar ustedes para entender, ¿no? De manera general todas las hormonas y no estar aprendiéndose de memoria. Bueno, algunos tips. La solubilidad ya les platiqué, aquellas que son liposolubles y aquellas que son hidrosolubles, dependiendo de su estructura. Las tiroideas vamos a después revisar que son o bien provienen de lo que sería la tirosina, catecolaminas o indolaminas también del triptofano, de la tirosina. Las esteroidales o liposolubles, la mayoría de ellas son derivadas del colesterol. La síntesis se va a dar, si son péptidos o proteínas, es más fácil porque ya saben que se sintetizan a nivel del retículo endoplásmico, se maduran en el aparato de Golgi, mientras que las otras requieren de una molécula de colesterol para poder sintetizarse. Las sexuales y algunas de las glándulas suprarrenales. ¿Va? Muy bien. Y entonces tenemos también cómo se almacenan. Las hormonas que son peptídicas o proteicas se almacenan en vesículas, se empaquetan, se pueden tener una reserva dentro de la célula. Y lo que serían las glándulas, las hormonas derivadas del colesterol, por su naturaleza liposoluble, ¿creen que se almacenarán? Se almacenarán esas que son lipofílicas, liposolubles, hidrofóbicas. Oh, sí. No, imagínense bueno, la única forma de almacenar una molécula es dentro de una vesícula, dentro de una micela, dentro de una bolsita de lípido, y querer guardar lípido dentro del lípido, pues no tiene sentido, se saldría, no hay forma, entonces no se puede. Esas se sintetizan en el momento que se están requiriendo, cuando son necesarias, ¿no? La secreción igual vamos a necesitar de un estímulo y se da por exocitosis en el caso de las